Como la necesitamos a ella, nuestra coach, que ya está con nosotros y le damos la bienvenida, Nadia Arabi-Harry. Nadia Arabi-Harry. Hello, ¿cómo estamos? Todo bien. Me encantó el tema que propusiste hoy, me encantó. ¿Qué hay detrás de la manera que nos relacionamos con los demás? Exactamente, ¿Y qué vamos a desandar un poquito ese tema, sobre todo entendiendo que todo lo que hacemos en la vida, todo lo que ejecutamos, como la forma de relacionarme, la forma en que salgo a trabajar también, la manera en que ejecuto mis tareas laborales, es aprendido, ¿sí? Entonces, muchas veces nos encontramos como que tenemos algunos inconvenientes con las relaciones, ¿sí? En donde vamos a diferenciar dos cositas. Una cosa es el vínculo y otra cosa es la relación. El vínculo lo tengo. Es como tengo mis padres, son cosas que a veces no puedo elegir, están, ¿sí? Como la familia no se elige, como se dice. Y después están las relaciones que yo voy como alimentando esa relación y termina siendo un vínculo finalmente porque, bueno, terminó generando como un espacio ahí de confianza con el otro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay veces que en estas relaciones, en estos vínculos, nos empezamos a topar con algunas situaciones que no nos gustan, que nos incomodan, ¿sí? Mismo en la pareja, mismo en lo laboral, ¿sí? Y lo primero que tenemos que pensar es que si esto, que es algo que yo aprendí, ¿de dónde lo aprendí? ¿Sí? Y a lo primero que vamos a ir a mirar siempre es la primera asociación que miramos en función de un vínculo que son nuestros padres. Siempre caemos ahí. La culpa de siempre. No sé si la culpa, pero por lo menos... Pero casi toda. Pero casi toda. Pero por lo menos es la primera impresión que nosotros tenemos de ellos, ¿sí? ¿Y por qué para nosotros y para nuestra mente, en realidad, para nuestro cerebro, es tan importante esa primera asociación? Porque todo aquello, ¿sí? Nosotros desde las constelaciones también y desde la psicología, todo lo que hacen nuestros padres, por más que después de grande los juzguemos, para el niño está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que nos propician el alimento y la protección, el hogar. Más allá que en el seno familiar a veces pasen cosas que no estén buenas, ¿sí? Pero el niño eso no lo entiende porque su cabecita recién está formándose, está adquiriendo, está aprendiendo de lo que ve, de lo que escucha, ¿sí? Entonces ahí es donde aprendemos las primeras maneras la primera forma de vincularnos, ¿sí? Y muchas veces pasa que la persona viene y dice que quiere evitar eso, pero termina haciendo lo mismo. Sí, como esto, quiero evitar ser como mi mamá y finalmente termino siendo como mi mamá. O esta frase ojalá nunca la diga a mis hijos y la terminamos haciendo, claro. Entonces, lo primero que tenemos que saber que es algo que aprendimos, ¿sí? ¿Y se puede desaprender así como exactamente, se pueden ir haciendo cosas para ir saliendo de esas situaciones a través de las decisiones, sobre todo, ¿sí? Pero también es importante saber que así como nosotros aprendemos, también nuestros padres aprendieron. Claro. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que más trabajamos y más vemos a la hora de desbloquear alguna cuestión inconsciente es entender que papá y mamá también aprendieron una forma. Entonces yo de adulto, cuando me vuelvo adulto y me vuelvo un adulto maduro, siempre digo no un adulto inmaduro, uno dice, bueno, ok, papá y mamá aprendieron de esa manera y fue un canal neuronal que se le armó y al día de hoy lo siguen como andando, ¿no? Entonces, ¿qué voy a esperar? ¿Que cambien algo si en definitiva fue lo que aprendieron, fue de la manera que salieron adelante, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo que estoy en un proceso de cambio, en un proceso de querer hacer algo diferente, ya me paro en otra posición, ya no lo culpo, ¿sí? Ya empiezo a entender que hay un mecanismo que se enciende, ¿sí? Entonces, lo primero es entender esto, que así como uno aprende y uno tiene sus propias dificultades, nuestros padres también los tuvieron y también nuestros abuelos, ¿no? Entonces, acá no se trata de justificar, no se trata de ir por un lado, porque bueno, también yo siempre apunto a que si hay una realidad, primero la tengo que asumir para después salir de ella, pero sí para entender, claro, sí para entender que así como yo aprendí, ellos también aprendieron, ¿no? Entonces, ¿se puede cortar ese aprendizaje natural? En realidad se puede reconfigurar. Desaprender. Desaprender y aprender algo nuevo, ¿sí? Porque es como todo, o sea, si yo aprendí a andar, no sé, a caminar de determinada manera o no sé, a andar en bicicleta, ¿no? De determinada manera, siempre voy a salir de la misma forma, ¿sí? Como, no sé, si voy tenebroso, voy a salir siempre con ese miedo. Ahora, si salgo seguro, voy a salir seguro. El tema es que cuando yo salgo a relacionarme, tomo la decisión de decir, bueno, ahora voy con más seguridad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo decido relacionarme con mis viejos desde otro lugar, yo tengo que tomar esa decisión y hacer una acción para relacionarme diferente y aprender a relacionarme diferente, ¿sí? Porque si yo toda la vida me peleé
o si toda la vida tuve una relación ahí en donde siempre discuto, ¿sí? Después aprender a no pelear con mi papá es todo un desafío, Claro. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y eso después, cuando yo formo una pareja o Lo cuando repetís. lo repetís, ¿sí? Y no te das cuenta y terminás como repitiendo algunos patrones o algunas situaciones. O sea, ¿repetís cómo te llevas vos con tus papás o repetís el vínculo que tienen ellos? Por ahí el vínculo que tienen ellos, sobre todo en este rol, vos mirás el rol, y lo vamos a poner en otro ejemplo. Por ejemplo, si yo aprendí de mamá que mamá siempre se quedaba callada y era sumisa, fíjate si o estás en una posición de repetición de esa sumisión o estás en todo lo contrario, el punto de no poder encontrar una pareja, para que nadie me venga a decir qué es lo que tengo que hacer. Claro. ¿Sí? Y a nivel laboral pasa lo mismo. Si aprendimos con mis padres sobre la autoridad, por ejemplo, tener alguna situación o que me duele lo que me diga, después viene un jefe, me reta y me siento como si me hubiesen dicho lo peor y en realidad capaz que me está haciendo quizás una crítica constructiva. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con las relaciones, que como está pautado, digamos, en nuestro entorno más cercano, siempre lo trasladamos generalmente a nuestro contexto y a nuestro entorno, digamos, laboral, de la pareja. ¿Tiene que ver con el género? Digo, ¿me va a parecer a mi mamá o me puedo parecer a mi papá? Porque también son diferentes tipos de vínculos. Depende de qué fue lo que más te marcó emocionalmente cuando sos niño. ¿Sí? Porque a veces, si te marcó más mamá, la mirada está puesta más sobre mamá y sobre el rol de la mujer dentro de la pareja. Si te marcó más papá, quizás o emocionalmente te impactó más, la mirada está más puesta sobre el hombre, sobre el rol del hombre en la pareja. Claro. Entonces depende de cada uno y de qué nos impactó más emocionalmente, sobre todo. No, me encantó este tema. Muy interesante porque además entendés que todo lo que haces, lo que decís o cómo te manejás tiene que ver con cosas aprendidas desde Exacto. chiquitos, ¿no? Y a ser más responsable como padre también. Y eso te iba a decir, y si lo llevamos al otro lado, porque lo estamos hablando pensando cómo han sido nuestros padres con nosotros. Exacto. Pero si lo vemos nosotros con nuestros hijos. Ahí tenemos que elegir cómo queremos ser como papás con nuestros hijos, ¿no? Y en qué rol nos queremos poner y qué cosas les queremos que impacten sobre ellos, ¿sí? A veces no nos damos cuenta, pero nos vemos repitiendo cosas o diciendo cosas que no son nuestras o que son del momento. Y decir, pero yo quiero dejarles esa idea a mi hijo de mí. Por ejemplo, si, no sé, yo relego todo como mamá por la familia, por ejemplo, ¿sí? Y me dejo de lado. Sí, me dejo de lado, no, siempre priorizo quizás solo a la familia, que no digo que esté mal, pero yo qué imagen les estoy dando a mi hijo de una mamá que se relega todo el tiempo por estar encima de la familia. ¿Sí? O le quiero mostrar a una mamá que además de ocuparse de la familia trabaja, viaja. Esto, por ejemplo, es algo muy personal. Yo, cuando tuve a mi hija, me daba cosa irme. Y una terapeuta, que es mi terapeuta, me dice, pero vos, ¿qué le querés enseñar a tu hija? Que una mamá que viaja, que está segura y que le da la seguridad, que se puede quedar con su papá tranquila en casa y que mientras mamá se desarrolla profesionalmente no es algo que le querés dejar. Y para mí fue como impactante, porque digo, claro, sí, la verdad Totalmente. que sí. Yo como mamá de una nena, quiero como dejarle ese mensaje, ¿no? Que no solamente mamá se quede en casa cuidando al hijo, sino que puede hacer otras cosas. Obviamente depende del sistema de creencias de cada uno y qué es lo que se le despierte a cada uno, ¿no? Pero creo que unas cosas que nosotros podemos, es desde el ejemplo, podemos decirle mucho más a nuestros hijos que lo que le decimos desde la palabra. Totalmente. Entonces, aquello que yo quiero que mis hijos se conviertan, primero lo tengo que ser yo. Entonces yo quiero que mis hijas sean, no sé, mis hijos sean independientes, que se desarrollen. Tengo que dejar espacio para que eso suceda. Tengo que mostrárselo, tengo que poder, digamos, ir haciendo movimientos desde el ejemplo más que desde la palabra, ¿no? Porque los chicos observan todo el tiempo nos están mirando. Hay una edad hasta que uno aprende, digamos, el niño aprende hasta determinada edad y después es autónomo y copió o no copió. En realidad, el momento de mayor aprendizaje es hasta los 7 años. Ahí es como la parte más emocional, ¿sí? En realidad, hasta los 21 años estamos armando todo nuestro sistema emocional. Ahí está la adolescencia en el medio, que el enojo se despierta y es una cosa que por ahí nos nubla, y la adolescencia yo sé que es muy difícil, y para los papás, por más ejemplo que les pongan, según cómo está el adolescente, es como cuesta a veces, digamos, poner en ejemplos, un buen ejemplo sobre eso, ¿sí? Pero la realidad es que hasta los 25 años nuestro cerebro crece de fisonomía, digamos, y hasta los 35 años anclamos creencias.
¿sí? En función, ¿qué es la creencia? La creencia es aquello que yo tengo como cierto. Si yo creo, y por ejemplo, crecí en una familia donde todas las mujeres decían que todos los hombres son iguales, y yo hasta los 35 lo repetí, probablemente sea una creencia que me va a acompañar para toda la vida, ¿sí? Hasta ese momento lo puedo cambiar, por eso es tan lindo trabajar con jóvenes. Claro. Porque hasta los 20 años, si bien vienen trayendo la creencia de los padres y de la familia, en ese momento, hasta ese momento pueden decir, no, che, pará, no es tan así. No es que son todos igual, entonces lo pueden modificar más fácil que alguien que tiene 35 años, que ya lo repitió 1000 veces, que ya tiene un canal neuronal asociado y que ya tiene una idea sobre eso. Totalmente, ¿sí? totalmente. Entonces, pero a ver, siempre hay posibilidad de modificar esto, ¿sí? Por ahí, después, a los que tenemos más de 35, tenemos que elaborarla un poquito más, Nosotros trabajar. estamos a tiempo, estamos en los 20. Están ahí, sobradas. claro. Nadia, te queremos agradecer, como siempre. Bueno, Súper clara e interesantes estos temas, ¿eh? Como siempre decimos, para una herramienta más, para el autoconocimiento. Conocerse, exacto. Gracias.